Este es el curso El Espíritu de Fe, y para comenzar esta clase quiero que abras tu Biblia en 2 capítulo 4. 2 capítulo 4, y vamos a tener nuestro texto base para este curso acá. Y por supuesto, con el Espíritu de Fe, o con el tema del Espíritu de Fe, podrías hablar de muchos temas en la Biblia y se aplicaría, y de alguna manera se aplicaría. Pero vamos a tratar de permanecer en aquellos temas que te van a impactar de mayor manera y van a tener el mayor efecto en tu vida. Pero tendría que haber una gran manera de temas basado en este tema. Vayamos a 2 Corintios 4:13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, está citando una escritura del Antiguo Testamento en el libro de Salmos y dice que nosotros tenemos el mismo espíritu de fe que ellos tenían. Y si tú lees en Hebreos 11, llamamos a los héroes de la fe hombres y mujeres que creyeron a Dios y cumplieron grandes hazañas. Entonces, lo que Pablo está diciendo al citar este verso, está diciendo que nosotros tenemos el mismo espíritu de fe que ellos tenían. Y lo que ellos hicieron, nosotros podemos hacer. No somos una generación inferior, no somos personas que necesitamos de cojear y ser inferior. No, tenemos el mismo espíritu de fe, las mismas habilidades y posibilidades que ellos tenían a través de los años. Entonces, y funciona de la misma manera con nosotros como funcionó con ellos. Dios honra el espíritu de fe. Y si tú vas a acabar tu carrera, Dios quiere que tengas espíritu de fe y vas a tener los desafíos. Si vas al ministerio o vas a los negocios o a cualquier otra ocupación, vas a necesitar la fe para poder vencer los desafíos de la vida. Ningún cristiano está exento de caminar en fe, de pelear en la batalla de la fe. Empezamos por la fe y terminamos con la fe. Entonces nos requiere cierta cantidad de práctica y caminando en estos principios para que tú tengas éxito. Entonces nosotros tenemos el espíritu de fe. Yo tengo el espíritu de fe. El mismo espíritu de fe que ellos tenían es el mismo espíritu de fe que yo tengo. Ahora, hay muchos principios que podemos entrar aquí, pero nota aquí que dice: yo creí, por lo tanto hablé. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Entonces el espíritu de fe es más que de lo que piensas o lo que conoces o lo que está en tu cuaderno. El espíritu de fe tiene que ver con lo que realmente crees, y si realmente lo crees, lo vas a decir y va a salir por tu boca. Entonces, si tú resumes la fe en sus elementos más básicos, tú crees en tu corazón y lo dices con tu boca. Y nosotros vemos en eso en todos los hombres y mujeres de fe a través de la Biblia, que la fe estaba saliendo por su boca, hacían declaraciones de fe, estaban haciendo declaraciones de fe. Cuando David enfrentó a Goliat, un predicador decía: nunca corras a tu gigante con tu boca cerrada. Él estaba hablando al gigante, le estaba desafiando y le estaba diciendo que iba a hacer en el nombre del Señor. Y Dios lo respaldó. Entonces nosotros tenemos el mismo espíritu de fe. Ahora yo quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y verso 27. 1 Corintios 1:27. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces vemos aquí que cuando Dios espera que lo confiamos en Él, no hay nada que hagamos en la vida que tengamos que recibir el crédito, nada que podemos hacer en la vida que nosotros nos podamos llevar toda la gloria. Dios obra en nuestro favor y no nos jactamos de nuestra fe. Creemos a Dios y Dios obra en nuestro favor y Él recibe la gloria. Nosotros creemos y Dios se mueve. Y cuando Dios se mueva, tú no te jactas en tu gran fe, en tu gran compromiso. Nos
nos jactamos en lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Él recibe toda la gloria. Dios recibe toda la gloria. Alabado sea Dios. Ahora, en verso 21, vayamos al verso 21. Este es un principio que quiero que agarres esta mañana. Pues ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación para salvar a aquellos que creen. Entonces nota, en la sabiduría de Dios, el mundo a través de la sabiduría no conoció a Dios. Nosotros no tenemos acceso a Dios por la sabiduría. Ese no es el camino a Dios. Si fuera el camino a Dios, entonces todos los sabios lo conocerían. Este verso habla acerca de la importancia de la fe. La fe como es establecida en el reino de Dios, y la fe realmente lo hace justo, hace el cristianismo justo y la salvación justa. En la sabiduría de Dios nadie conoció a Dios, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Salvar a quiénes? A los que creen. Entonces tú puedes ver aquí el camino a Dios y cómo cada persona en cada lugar pueda tener acceso a Dios. No es a través de la sabiduría, no es por el dinero. Si fuera el dinero el camino, los ricos solo entrarían. Si la educación fuera el camino a Dios, solo los educados podrían entrar ahí. Pero Dios no se ha hecho disponible y no se ha puesto lejano y difícil de ser encontrado. Él hizo que el evangelio sea predicado para cuando el evangelio es predicado, los que creen se salvan, o aquellos que creen conocen a Dios. Entonces tú puedes entrar al reino de Dios por fe. Puedes empezar tu caminar por fe y tienes que continuar por fe. Pero ahora nota que le agradó a Dios por medio de la locura de la predicación salvar a aquellos que creyesen. La fe es el camino a Dios. Por fe nosotros tenemos acceso a Dios, por fe conocemos a Dios, por fe recibimos por Dios y caminamos con Dios. Sin fe no podías ni siquiera orar. Podías estar en una habitación orando y dirías, ¿no es esto loco? ¿Hay alguien aquí arriba? ¿Qué es esto? Tienes que orar por fe, y cuando tú oras y crees que hay un Dios y que sabes que Él te oye, la fe te da el acceso a Dios. Y Dios lo ha hecho así a propósito. No todos son suficientemente inteligentes o sabios o ricos para hacerlo de esa manera. Entonces Dios dice, yo voy a estar disponible a cualquiera que crea. Entonces tú sabes, cualquiera puede creer. Un niño puede creer, un adulto puede creer, los ricos pueden creer, los pobres pueden creer, los educados pueden creer. Es un poco difícil a veces para ellos. La gente sin educación puede creer. Entonces Dios se ha hecho disponible para que todos lo alcancen, pero es el camino de la fe. Y Dios no va a romper sus leyes y no va a ir allá afuera con sus métodos por nadie. No importa cuánto pienses que Él te ama, Él se va a relacionar con la base de fe. Entonces la fe lo hace justo, y quiere decir que no hay política ni soborno. Si tú crees, vas a recibir. No has sido salvo porque eras mejor que otros. Tú has sido salvo porque has creído el evangelio. Y tú has sido salvo porque eres lindo o feo. O Dios te tuvo pena. Tú te salvaste porque tú creíste el evangelio. Entonces, no hay política en el reino de Dios. ¿No estás feliz de eso? O aquella nariz, o aquellos otros aspectos, nada de eso funciona, ni las apariencias en el reino de Dios. Si funcionara, solo aquellas personas con las características especiales estarían en el cielo. Pero Dios no obra así. Dios obra por fe. Es simple y no hace excepción de personas, sin favoritismo. Tú crees y recibes. ¿Y qué recibes? Lo que crees. Si tú crees, tú puedes recibirlo. Si no lo crees, puedes quedarte sin ello. Y por el otro lado, Dios no se mueve donde se necesita más. Él le plació a Dios, le agradó a Dios por la locura de la predicación salvar a quienes, a los que creen, no a aquellos que necesitan más. Algunas personas van y toda su base de su oración es, Señor, yo necesito más que nadie en el mundo. Y tú sabes
cuánto he estado sufriendo, cuánto tiempo me he estado doliendo y cuánto necesito que te muevas. Eso no mueve a Dios. Eso, si moviera eso, estaría moviéndose en la India, no estaría moviendo aquí. Entonces la necesidad no mueve a Dios. Ni cuán fuerte gritas, Dios se mueve por fe. Es tan simple, ¿no es así? Y Dios lo hizo simple. Requiere de un teólogo para complicar el asunto, pero es simple, es tan simple que tú puedes predicar a un niño y un niño puede recibir y creer. O puedes creer a alguien en África, o en China, o en Asia. Y si ellos creen, eso es lo hermoso acerca del Evangelio. No importa a quién le predicas o a qué grupo estás predicando, esto es para ellos. Y va a funcionar para ellos y Dios no ha hecho ni ha dicho de otra manera. No me gustan tus antecedentes, no dice así. Si ellos creen, Dios los va a recibir y los va a respaldar. Entonces tú ves que esto es tan importante, creer. Jesús obró en sus discípulos en esta área, en el área de fe. Él quería que ellos aprendan a creer. Si Dios puede hacer el resto, pero Él no va a creer por ti. Tú tienes que creer por ti mismo. Él puede hacer los milagros. Él tiene el poder. Él tiene la unción, la sabiduría y toda la habilidad que tú no tienes. Todo lo que no tienes. Pero Él no va a creer por ti. Tú tienes que creer por ti. Si tú no crees, Él va a ir hasta donde pueda ir tu fe. Estamos recibiendo esto hoy día. Y realmente es bueno que funcione así. Porque nosotros podemos creer. ¿Quién de ustedes no puede creer? ¿Sabes que la fe es realmente una decisión? Dios no hace excepción de personas. Este tema va a funcionar en todos aquellos que creen. Entonces la fe es una decisión y tú puedes creer lo que quieres creer. Todos podemos creer. Aquellos que no creen en Dios porque no quieren creer en Él. Aún en Romanos 1 dice que la declaración declara la gloria de Dios. Tú puedes ver a Dios en su creación. Entonces las personas que no creen en Dios han decidido no creer. Las personas que realmente han creído han decidido creer. Yo nunca me he sentido apenado por eso. ¿Qué acerca de ti? Entonces tú tienes personas que creen las cosas más ridículas. Y tú no les puedes convencer de lo contrario porque la fe es ilógica. La fe simplemente cree y no tiene que tener la evidencia. Amén. Hay gente que cree que no hay Dios y creen en la evolución. Y yo puedo decir, ellos tienen más fe en nada de lo que nosotros tenemos en algo muy grandioso. Las personas que piensan que este es un accidente tienen más fe que nosotros. ¿Cómo en el mundo pueden creer? O mirar toda la maravilla de la creación y decir es un accidente, fue un accidente. Ellos dicen, una gran explosión ocurrió y aquí estamos. Quizás ha habido una gran explosión o explosión cósmica, pero después que Dios dijo, sea la luz, ha debido haber una explosión, pero Dios inició eso y eso tiene más sentido para mí. Y esto es acerca de la fe, que no puedes poner tus manos. Porque yo creo en el cielo, yo creo que hay un Dios, yo creo en Jesucristo y yo nunca he estado ahí. Pero eso no les gusta, tienes que creer algo que ves y no puedes ver allá con un telescopio, no puedes ponerlo en el microscopio, pero sí crees, sí yo creo. Hay cosas que nosotros podemos hacer para convencerte del contrario, ¿no? Porque la fe va más allá del razonamiento, va más allá de la lógica, va más allá del mundo natural y va en es toda una persuasión, estar totalmente persuadido de lo que Dios ha dicho es verdad. Y yo no tengo que tener una evidencia. Yo creo a Dios y creo su palabra y creo que es verdad y creo que Él es. Nunca lo he tocado, nunca lo he visto con mis ojos físicos, pero yo creo que Él existe. Tú puedes ver esto. Hemos estado en Roswell, Nuevo México. ¿Alguna vez han estado en Roswell, Nuevo México? Yo no estaría tan feliz si fuera tú. Es como la central de de los ovnis. Entonces, en Roswell, en Nuevo México, hay un museo ahí en la avenida principal. Y hay un museo de ovnis. Y es extraño para mí porque no hay evidencia de ovnis. ¿Qué van a poner en el museo?
un museo de ovnis, porque no hay evidencia. Entonces hay personas que creen en los ovnis, y si tú les preguntas, creen, pero yo no dudo que han visto una luz en el cielo y que no saben qué es. En una manera es un objeto identificado, no identificado. Entonces, pero ir de ahí y decir que hay otros seres extraterrestres, este es un salto de fe que yo no estoy dispuesto a darlo. ¿Qué acerca de ti? Yo no voy a ir ahí. Es más razonable para mí abrir la Biblia y creer lo que Dios dice y tomarlo a Dios en su palabra, y eso es un salto de fe, pero los resultados son mucho más cambiantes y transformantes de la vida y más poderosos. Tú puedes creer en los ovnis y no vas a transformar, pero tú crees la palabra de Dios y vas a ser libre del pecado, de adicciones y tormentos y de todos los tormentos que pueden estar en tu vida, y tiene efectos inmediatos. Entonces, la fe obra de esa manera. Entonces, yo creo que acerca de ti, yo voy a usar mi fe para confiar en la palabra de Dios y confiar que la palabra de Dios es verdad. Yo creo la palabra de Dios. ¿Estás recibiendo esto? Entonces, tú no tienes que tener evidencia. Tú no tienes que verlo bajo el microscopio o bajo un telescopio para creer en Dios. Es una decisión. Y a mí me gusta eso. Yo creo en Dios y nadie me puede parar de creer. Me puedes encerrar y lanzar la llave al abismo. Tú puedes ridiculizarme y tú me puedes dar 1000 razones que yo no debería creer, pero yo voy a continuar creyendo. Yo creo a Dios. ¿Qué acerca de ti? Yo creo a Dios. Y puedo creer porque Dios ha hecho posible para todos nosotros que creamos. Y ahora creemos. Bien. Ahora, hay personas que van a luchar en contra de la fe y van a luchar contra la enseñanza de la fe, pero no es mi idea. Está en la Biblia. Dios es un Dios de fe. Y yo estoy feliz que alguien nos ha contado de eso y que hemos descubierto cómo creer y confiar en Dios. Él realmente obra, ¿no es así? Entonces, creer viene primero. En todo lo que hacemos, tenemos que darnos cuenta que creemos primero. Ahora, es muy importante, y no vamos a entrar en mayor profundidad hoy día. Vamos a ver otros aspectos de la fe más adelante, pero quiero darte una vista panorámica. Pero tú crees a Dios primero. Ahora, no es que Dios quiere una persona más que a otra. Tú puedes pensar, y realmente Dios ha bendecido a ellos. Ellos han creído. Entonces, la gracia de Dios ha hecho disponible todo lo que tiene a toda la gente. Y escucha esto, porque vas a aprender mucho acerca de este principio. Dios es riquísimo, más allá de lo que nos imaginamos. Él tiene más amor, más bien bondad, y Él no sabe qué hacer con eso, entonces quiere compartir. Entonces ha creado a la humanidad para bendecirnos, para prosperarnos y para tener comunión con nosotros. Y quiere que seamos sus herederos. Él quiere ser rico. Dios es rico y quiere compartir con nosotros. Entonces Dios nos ha creado para bendecirnos. Las personas están buscando siempre por una razón oculta. Él quería bendecirte simplemente. Él te quiere solo a ti. Él quiere tu felicidad, tu realización, que seas bendecido. Entonces Dios nos creó para bendecirnos. Y nos puso en el jardín del Edén y cayeron nuestros antecesores. Entonces Él tuvo que ir en grandes esfuerzos y regresarnos a Él y cumplir su plan original. Entonces lo hizo a través de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, Jesús nos compró de regreso y hizo posible para que Dios nos dé libremente lo que Dios tiene. Y hay un principio involucrado aquí que se llama gracia. La gracia quiere decir que todo lo que Dios tiene quiere dártelo. Es todo lo que Él tiene. Digamos todo. No está reteniendo nada. Él quiere que tengamos todo y Él quiere que todo esté disponible para todos nosotros. Y Él no quiere ir y decir, tú tomas esto, tú otros. ¿Cuántos saben que Dios no es comunista? No está tratando de dividir su riqueza igualmente en porciones iguales. No, Dios dice, tú puedes recibir lo que puedas.
Tú puedes tener todo, está pagado, está todo disponible. Entonces, ¿quién determina qué va a recibir qué? ¿Quién decide qué va a recibir qué? Aquí es como funciona. La gracia lo ha hecho todo disponible. Entonces Dios dijo, todos pueden recibir cuanto creen, cuanto puedan creer. A su salud, sanidad, prosperidad, paz, gozo, victoria. Todo está disponible. Y Dios ha dado el perdón. Todo está disponible. ¿Y quién decide qué recibe qué? Lo que tú crees. ¿No lo hace eso justo? Entonces, yo no creo en lenguas. No tienes que preocuparte de ellos. Yo no creo en sanidad. No vas a tener que preocuparte de eso. Nunca la vas a recibir. Pero si crees, la vas a recibir. Entonces puedes decir de esta manera, Tú puedes creer tanto y recibir tanto como creas en Dios. Entonces no estés mirando con envidia. ¿Por qué me has dejado atrás? Si tú crees en grande, recibe y vas a recibir en grande. Amén. Dios dice, yo les voy a dar tanto como puedan creer. Entonces, a veces no tiene sentido. Lo primero que tienes que hacer mientras caminas con Dios, ese es un principio de fe. Una de las peores cosas que puedes hacer es lo que dice en Gálatas 2. No desechen la gracia de Dios. Su gracia quiere fluir a través de ti, pero tú puedes interrumpirla. Entonces yo estaba en una iglesia unos años atrás. Estábamos y hicimos el llamado al altar en una iglesia carismática. Y vinieron las personas carismáticas para que reciban oración. Y vino este hombre. Él tenía un yeso en su... Y tenía una mirada muy dura. Entonces yo lo estaba mirando. Él no tenía la actitud que tú tienes y quieres para las personas que vienen a recibir. Entonces yo estaba orando para que la gente reciba el Espíritu Santo. Y le dije, y yo voy a poner mis manos sobre su cabeza y va a recibir usted las palabras que usted empiece a querer hablar, háblelas en voz alta. Es más difícil explicarlo que hacerlo. Entonces habla y Dios te va a ayudar a hablar en otras lenguas. Y pongo mi mano en su cabeza y empiezo a orar. Y dice, espera un momento. Yo no voy a hablar un grupo de palabras porque tú quieres que yo hable. O porque estas personas quieren que yo hable. Entonces yo dije, oh, mira, tiene todo ese coraje. Y no vas a recibir nada de Dios con esa clase de actitud. Y me estás desafiando aquí. Entonces yo dije, vas a tener que confiar en Dios. Si no crees, no vas a recibir nada. Entonces, bien. Entonces regresé, oré por él otra vez. Y empezó a hablar en otras lenguas. Y como río empezó a hablar. Y le dije, dilo más fuerte. Entonces, hazlo más fuerte y empezó a hablar más fuerte. Y le dije, hazlo más fuerte, quiero que todos estos escuchen. Yo quiero que el diablo lo oiga, habla más fuerte. Entonces empezó a orar en lenguas. Yo estaba un poco confundido. Entonces, estaba orando por el resto. Y me paró otra cosa. ¡Ey! ¡Pare un momento! Me dijo. Y yo le dije, ¿qué es lo que pasa ahora? Estoy tratando de orar por la gente. Y me dijo, bien, usted sabe, yo he venido aquí. Yo no conocía a Dios, pero me trajeron aquí de la calle. Y vine aquí y escuché su sermón. Y vine aquí adelante. Y mi tobillo está roto. Y me golpearon ahí en un bar con un fierro. Y tengo ahora un yeso. Y dice, usted predicó mucho rato y no tuve el tiempo de tomar mi medicina para el dolor. Y mi tobillo me estaba doliendo y levanté mi mano y empecé a orar en otras lenguas. Y dice, y yo creo que Dios ha sanado mi tobillo y ya no me duele. Estoy salvo y lleno del Espíritu Santo. Y me he dado cuenta que ese hombre estaba divorciado, había perdido su trabajo, había sido baleado. Y él dijo,
Y 2 semanas después, su cara estaba brillando y dijo, Dios me ha salvado, me ha llenado del Espíritu Santo, me ha sanado el tobillo, ahora tengo un trabajo y he vuelto con mi esposa y Dios ha arreglado mi vida. Entonces uno se confunde cuando tú no entiendes la gracia y la fe. Ese hombre era el que menos merecía recibir todas esas cosas. Y había gente muy bien que asistía a la iglesia. Y si Dios iba a sanar a alguien, tenía que sanar a todos menos a él. Pero esa es la manera natural de pensar. Pero yo me he dado cuenta que es fácil de frustrar la gracia de Dios y venir a la iglesia y decir, yo he sido la persona más fiel y yo sé que va a oír mis oraciones porque yo estoy ahí cada vez que la iglesia se reúne. Entonces yo la persona que hace más sacrificio y Dios tiene que oír mis oraciones. Dios no te va a oír por esa base, sino por la gracia, y la gracia se la accede por la fe. Si tú crees, Dios se va a mover en tu favor y tú puedes recibir cuanto puedas creer. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir adelante como la primera vez. Es más fácil a veces bendecir a alguien que no conoce a Dios que a un santo. Ellos ponen toda su confianza en sus obras. Pero la gente que no conoce a Dios solo confía en Dios. No cambies de esa actitud de fe. Necesitamos esa actitud. Tú tienes que relacionarte con Dios bajo esa base, creyendo a Dios por lo que Él prometió, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Él ha hecho. Y nosotros creemos la Biblia, ¿no es así? Entonces no frustramos la gracia de Dios. Creemos a Dios y Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda, de acuerdo a nuestra fe. Entonces, no hay nada personal al respecto. Yo estoy adorando y nada ha pasado. ¿Usted cree que yo le gusto a Dios? No tiene nada que ver con eso. Dios ama a todos. Algunas personas juzgan a Dios basados en su rendimiento o basados en que si reciben respuesta a sus oraciones o no. Eso tiene que ver solo con tu fe. Si tú crees, Dios va a obrar. Entonces tú puedes escuchar las oraciones de otras personas tan llenas de incredulidades. Es preocupación en el nombre de Jesús. Ellos se preocupan y empiezan a decir todo lo que puede pasar y lo que probablemente va a pasar. En el nombre de Jesús. Eso no es fe. Es un gran preocuparse y de dudar. Tienes que orar la oración de fe y Dios responde a la fe. ¿Alguien está recibiendo esto que estamos hablando hoy? Dios responde a la fe si Él lo va a hacer, si tú lo crees. Entonces, ahora vayamos a darte unos ejemplos. En Marcos capítulo 9, había un muchacho que tenía espíritu mudo y sordo, y los discípulos no pudieron ayudar a este joven. Y veamos dónde podemos empezar. Verso 18. Es el padre explicando a Jesús la situación. Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Ahora, cuando Jesús vino había un grupo de gente discutiendo. Es el mismo argumento que tienen las personas ahora. Oras por alguien y nada pasa, y vienen los expertos y te dicen que ya no puedes esperar que Dios haga milagros porque ya no lo hace más y no puedes saber lo que Dios va a hacer. El mismo argumento de siempre. Todos tenían la conjetura que como no había funcionado, no era la voluntad de Dios. Esa era la conjetura, y en ese tiempo y ahora es la misma conjetura. Quizás no quiera sanarlo. Tú puedes saber cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Entonces pensaban que no era la voluntad de Dios sanarlo. Entonces pensaban que Dios estaba reteniendo. Entonces Jesús vino, y me alegro que vino porque Él resolvió el asunto y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Dijo incrédula. Él se dio cuenta en el mismo momento que había falta de fe. Entonces lo trajeron a Jesús. Y el espíritu empezó a echarlo al suelo y echando espumarajo.
y le preguntó cuánto tiempo hace que tiene esto, y desde niño, verso 23, Jesús le dijo, en verso 22, y muchas veces le dice, sí, tú, sí es la etiqueta de duda. Suena santo y religioso, si tú puedes hacer algo. Está hablando a Dios. Si tú hablas a Dios, el sí deberías quitarlo, ¿me entiendes? ¿Cómo es eso que sí puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo. Él hizo el mundo. Él hizo el universo. ¿Cómo es que sí puedes hacer algo? Si tú puedes hacer algo, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo no sé si puedes, pero y si puedes, yo no sé si quieres. Eso no le da a Dios mucho lugar para obrar. Eso no le da mucho lugar a Dios. Si puedes hacer algo, yo no sé si nos vas a ayudar, pero por favor ayúdanos. Y si lo hubieras dejado ahí, si Jesús no hubiera estado ahí, dando la otra lado de la moneda, si hubiéramos dejado todos ahí, entonces nos hubiéramos salido de ese lugar pensando que Dios no podía o no quería. ¿Ah? Porque ahí es como el hombre lo puso. Sí, puedes ayudarnos, no estoy seguro. Si tienes la habilidad, úsala. Entonces, si no sucedía, no podía o no quería. Y hay muchas doctrinas que se fundan en esa pregunta sin contestar. Y yo agradezco que Dios respondió, Jesús respondió para siempre. Verso 23. El sí no pertenece aquí, no pertenece a Dios. El sí está de parte tuya. Si puedes creer, yo lo puedo hacer. Si tú puedes creer, yo lo voy a hacer. Al que cree, todo le es posible. Entonces el padre clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús, lo voy a hacer, le dijo. No era mucho, pero era suficiente. Y Dios te va a encontrar mientras tú le crees a Él. Amén. Entonces era la voluntad de Dios sanarlo a él, pero tenía que tener un poco de actividad de fe del otro lado. Algo de fe, un poco de respuesta de la parte humana para que Dios pueda hacer algo. ¿Me entiendes? Entonces no queremos confundirnos y queremos saber que es la voluntad de Dios sanar. Es siempre la voluntad de Dios bendecir y Él va a bendecir a aquellos que lo creen. Vayamos a Santiago capítulo 1. Y yo voy a citar a Marcos 6:5 y él fue a Nazaret y él no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de ellos. Santiago 1, verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quién tal haga, que el hombre que duda, no piense pues el hombre que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Eso no se aplica solo a sabiduría, se aplica a todo. Entonces tú puedes ver aquí que si tú dudas y si hay duda involucrada, entonces va a parar el proceso. Dios quiere hacer algo, pero no lo puede hacer por causa de la duda de la persona de falta de fe. Amén. Ahora, tienes que creer primero. Vamos a ir a ese punto. Tú tienes que creer, luego vas a ver. Algunas personas quieren hacerlo al revés, quieren que pase al revés. Señor, sálvame, y se ven al espejo y hoy dicen, no estoy salvo. Señor, sáname, y empiezan a tocarse y dicen, no estoy sano. Tienes que creer primero. Si tú crees, luego vas a recibir. ¿Me entiendes? Tienes que creer primero. Ahora vayamos Marcos 11, 23 y 24. Vamos a ver ese principio. Marcos 11, 23 y 24. 22 dice, tened fe en Dios. 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quídate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces crees primero, y crees que va a ser hecho. Tú crees que va a ser hecho, y
tendrá y lo que diga le será hecho. Entonces tienes que creer primero. Tú crees primero sin ninguna evidencia. A veces pensamos que estamos creyendo, pero estamos esperando. Realmente no estamos creyendo. Tienes que creer primero. Y luego dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Y lo recibirá. Creed que lo recibirás y os vendrá. Tienes que creer primero cuando no hay evidencia. Tú crees y luego Dios lo hace. Ahora, Hebreos 11:6. Veamos una escritura más. Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú vienes a Dios, tienes que creer que ¿qué? Que es, ¿crees primero o ves primero? Crees primero. Había un predicador que contó esta historia, era un evangelista, estaba en una iglesia haciendo reuniones en la mañana y en la noche. Entonces, este anciano quería verlo. Entonces el pastor le dijo, hermano, quisiera que si usted se pudiera reunir un poco. Entonces el evangelista dijo, sí, después de la reunión de la mañana, antes del almuerzo, yo me voy a reunir con él, antes de ir al almuerzo. Entonces lo mandó y vino el hombre, era un hombre bajito judío y era ateo. Entonces tendría como 70 años y este hombre vino y dijo, no creo a Dios, no creo en el cielo, no creo en el infierno y tú no me lo puedes probar, entonces no creo y nada que me vas a decir, tú me vas a probar, entonces no voy a creer. Entonces empezó a ponerse rojo y a gritar. Entonces el evangelista dijo, ¿puedes callarte? Y le gritó, cállate. Entonces el hombre se calló y le dije, tengo una palabra para ti. La Biblia dice, aquel que viene a Dios tiene que creer que Él existe. Tú no crees que Él existe, entonces tú no puedes venir a Dios. Se dio la vuelta y se fue a almorzar. Lo dejó ahí parado. Entonces al siguiente día, él vino. Hace la reunión, este hombre quería otra vez reunirse. Entonces lo encuentra en la puerta del lado y le dice, yo no creo en Dios. Y no creo en el cielo, yo no creo en el infierno, tú no me lo puedes probar y nada de lo que vas a decir tiene sentido, yo no creo, tú no me lo puedes mostrar, entonces no voy a creer. Y empezó a ponerse rojo y a gritar y le dijo, cállate. Entonces se calló otra vez y lo miró. La Biblia dice que aquel que viene a Dios tiene que creer que Él existe. Tú no crees que Él existe, entonces tú no puedes venir a Dios. Se dio la vuelta y se fue. Lo dejó ahí parado. El día siguiente la misma cosa. Lo encontró en el lado, empezó a gritar, le llama la atención y la Biblia le dice, aquel que viene a Dios tiene que creer que Él existe. ¿No sabes que es tan simple? La Biblia dice que Jesús nos dijo que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Aquel que cree y es bautizado será salvo. Aquel que no cree será condenado. Es tan simple, tú no tienes que convencerlo, tú tienes que decirles. Depende de ellos el creer o no. Tú no puedes creer por ellos. Y ellos pueden creerlo si quieren. Tú lo hiciste. Nadie te obligó. Tú decidiste creer. Yo decidí creer. Otros millones de cristianos decidieron creer. Depende de ellos. Nosotros les decimos. No podemos convencerlos. No podemos argumentar con ellos. Tú no puedes venir a una discusión intelectual y hablarles. Tienes que declarar, hacerlo claro y dejarlo a ellos. Si ellos están dispuestos a creer, Dios los va a encontrar al punto de su fe. Si no, no hay manera de hablar que vaya a cambiarlos. Entonces llamó su atención y le dijo, ¿tú no crees que hay un Dios? Entonces tú no puedes venir a Dios, y se fue. Bien, la cuarta vez vino. El hombre anciano vino y le dijo, ¿qué le pasó? Yo quiero contarle, le dijo. Yo traté de dormir anoche y no pude.
Toda la noche escuchaba su voz de usted diciendo, la Biblia dice, aquel que viene a Dios tiene que creer que Él existe. Tú no crees que Él existe, entonces tú no puedes venir a Dios. Yo no podía dormir, escuchaba esa voz, y me levanté y dije, Señor, yo sé, yo creo que existes. Y dice, el momento que dije eso, Dios vino a mi corazón, Jesús cambió mi vida, ahora yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios, sé que hay un Dios. ¿Qué pasó? Él tuvo que creer. Tú tienes que dar ese paso de fe. Y es un paso que solo tú puedes dar. Tú tienes que creer. Entonces Dios se mueve. Entonces sabes. Entonces ves. Entonces lo sientes. Entonces todos pueden decir. Pero tú tienes que creer primero, antes que pase. Esto es en cada área. No solo en la salvación, sino en cada área. Cuando tú te relacionas con Dios, tú tienes que creer primero. Todo aquello que tú quieres, que pides, tienes que creer que recibes. Y lo vas a obtener. Pero tienes que creer primero. Dios dice que creas primero. Alguien dice, no, yo estoy esperando en Dios. No, Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando a ti para que tomes ese paso. Amén. Amén.